Pastor Fran, le quiero hacer una pregunta. El verso bíblico de Salmos 51, versículo 5, es verdad que nos está enseñando que nosotros nacemos con pecado imputado. Amén. Bendiciones, hermano Beder. ¿Nacemos realmente con pecado imputado? Hoy viernes 11 de agosto del 2023, soy el pastor Fran de Perú y vamos a resolver su interrogante, hermano Beder. ¿Nacemos con pecado? El Salmo 51, que usted citó en el versículo 5, nos dice así: He aquí, en pecado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Evidentemente, el rey David había cometido una falta grave delante del Señor, puesto que se había acostado con Betsabé, y el producto de esta relación pecaminosa fue Salomón, este rey entendido, sabio. Y este Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, de reconocimiento de que el rey David había fallado. Y podemos hacer eco de ese Salmo 51 cada vez que le fallamos a Dios. Lo cierto es que el rey David expresó: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Entonces, hermano Beder, tenemos aquí una realidad, la realidad del pecado. ¿Nacemos en pecado? Obviamente que sí, porque el rey David lo reconoce: en pecado me concibió mi madre. El pecado que cometió Adán, aquella transgresión en el huerto del Edén, de la primera pareja humana, originó pues una secuela de maldiciones. Tuvo lugar el proceso de envejecimiento, las enfermedades, la muerte física, ¿verdad? La muerte espiritual, la maldición en la tierra y en la creación. Y esto fue las consecuencias de la desobediencia, de la raíz del pecado cometido por Adán y Eva. Ahora, vamos a Romanos capítulo 5, hermano Beder. Romanos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo clarifica esta verdad. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte física, la muerte espiritual, la separación de la comunión con Dios, esa pérdida de la comunión con el Padre Celestial. Dice: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó, esto hay que recalcarlo, subrayarlo, esta frase, esta cláusula de este versículo 12: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, a raíz del pecado, reitero, adánico, en el Edén. ¿Se da cuenta, hermano Beder? Y esto es la imputación, porque Dios nos acredita, es como una transferencia. La imputación es una transferencia hacia alguien, producto del pecado de Adán y Eva. De la misma forma que Adán y Eva incurrieron en falta, erraron el blanco, porque la palabra ahí en el griego es el vocablo pecado, etimológicamente significa errar el blanco, una infracción de la ley. Y el término griego es hamartía. Hamartía, se escribe J-A-M-A-R-T-I-A, hamartía. Y esto ocasionó pues una corrupción
en el mundo, en toda la humanidad. Esta es una imputación, porque Dios acredita el pecado de toda persona en función del pecado de Adán y Eva. Ahora bien, Jesús se hizo pecado por nosotros, ¿correcto? Y esto lo leemos en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Nos dice el texto: al que no conoció pecado, vale decir a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Él asumió entonces la culpabilidad, toda la pecaminosidad del género humano. Por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué interesante. Para que fuésemos hechos, o sea, el hecho de que el Padre hizo pecado a Jesús por nosotros, lo hizo pecado. Él llevó consigo y cargó el pecado de la humanidad, de su iglesia, de forma particular, de acuerdo al capítulo 53 de Isaías. Amén. Él cargó el pecado consigo en la cruz. Esto redundó en que Dios, a quienes creen en su nombre, amén, les acredita la justicia de Cristo en sus vidas. ¿Se da cuenta, hermano Beder? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usted y yo somos entonces la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, por la fe en Jesús. Somos la justicia de Dios en Él. Acá hay una otra imputación. Número uno, la imputación por el pecado. Todos nacemos en pecado, de hecho que sí. Y segundo, en Cristo tenemos, se nos atribuye, somos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Ahora, volvamos al capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, hemos leído el versículo 12, vamos a leer el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se infringe o no se inculpa de pecado. La ley mosaica no estaba todavía en vigor. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, el primer Adán. Bien, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, el don, la gracia, el regalo de Dios a través de Jesús. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de Adán, los muchos, una palabra que implica todos, en realidad debería leerse todos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a leer en el versículo 17 de este capítulo 5 de Romanos. Pues si por la transgresión de uno solo, vale decir de Adán, amén, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, del don, de la justicia, porque Él nos hizo adeptos, nos justificó sin culpa en Cristo Jesús. Y eso significa la imputación a través de la justicia de los méritos de Cristo en el creyente. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Nacemos en pecado, evidentemente, todos los hombres. La condenación, la paga del pecado es muerte, dice el capítulo 6 de Romanos capítulo 6, amén. Dice,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa es la imputación a través de la justificación en Cristo. Entonces tenemos la primera imputación, que en Adán todos nacemos en pecado, y la segunda imputación en Cristo, la justicia de Cristo en el creyente. ¿Se da cuenta, hermano Beder? Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, somos pecadores por Adán, nacemos en pecado por lo consiguiente, así también por la obediencia de uno, Jesucristo el Señor, los muchos serán constituidos justos, la imputación en la justicia de Cristo. Amén. Qué interesante esto de poderlo notar. Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, versículo 23. El pecado, amén, se originó entonces en la acción del libre albedrío de Eva y Adán. ¿Por qué Eva? Primeramente, puesto que ella incurrió en pecado en primer término. Eva, siendo engañada, pecó primero. Amén. Luego, la humanidad nace con una naturaleza depravada, corrompida, corrupta. Y el pecado, pues, original de Adán y Eva. ¿Por qué original? Porque fue lo que ellos cometieron antes de que naciésemos. Es la fuente interna, ese pecado adánico o espiritual, de cada pecado que cometemos mientras estamos con vida. Amén. Entonces, el pecado es el estado pecaminoso en que nacen todas las personas. También vamos a leer el Salmo 58. Salmos 58, versículos 3 y 4. Amén. Busquemos el Salmo 58 a este respecto. Versículos 3 y 4. Bien. Se apartaron los impíos desde la matriz. Qué interesante. Léalo usted mismo, modo ver. Versículo 3 de este Salmo 58. Dice, se apartaron los impíos, el hombre sin Cristo, la mujer sin Dios, desde la matriz, ya en el pecado. O sea, esto mira, antes de que existamos en la tierra. Toda persona, desde la matriz, está en pecado. Se descarrilaron o se descarriaron, dice, hablando mentira desde que nacieron, desde el nacimiento. No hay tal cosa como que una persona nace sin pecado. No. Solamente Jesús. Podemos hablar de la Inmaculada Concepción de Jesús. El catolicismo romano también incurre en una falacia, en una doctrina errónea, creyendo, sosteniendo este dogma de la Inmaculada Concepción de María, como si ella no fue mancillada por el pecado adánico. Eso es totalmente descabellado, antibíblico. Amén. Dice el versículo 4, veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid sorbo que cierra su oído. Desde la matriz, bien, desde que nacemos ya estamos en pecado. Ahora, tenemos pues el ejemplo de Abraham, ¿no? En el capítulo 3 de Romanos capítulo 3, que dice que por su justicia fue justificado, por su fe, ¿verdad? Pero Abraham es el padre de la fe. Pero en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 10 al 18, tenemos una declaración paulina de la realidad de la persona en el pecado.
Dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, etcétera, etcétera. Esa es la tragedia de toda la humanidad perdida. Ahora, surge la pregunta, un niño que aún no tiene el discernimiento del bien y de lo malo, ¿puede pecar? Si muere, sin aún tener el sentido común, raciocinio para discernir el pecado, lo bueno de lo malo, entonces accesa al cielo. Jesús dijo, vean a mí los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y también Jesús dijo en los evangelios, si uno no se torna como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, es cierto que el niño, una criatura, un infante, que aún no sabe diferenciar lo bueno de lo malo, pues está sin culpa. O sea, no está obrando el pecado. Sin embargo, el germen del pecado ya nace con el pecado desde el nacimiento, pero si muere, pues no pierde su salvación. O sea, accede al cielo, va al cielo. Pero alguien pues que ya tiene conciencia del pecado, amén, necesita de Jesús, necesita arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. ¿No? Un niño que ya sabe diferenciar, que ya se le instruyó acerca de lo que es bueno hacer y de lo que es lo malo evitar. ¿Se da cuenta, hermano Beder? Entonces, para resumirlo, ¿nacemos en pecado? ¿Nacemos con pecado imputado? La respuesta es sí. Sí. Pero también Dios nos imputa la justicia de Cristo por la fe en su nombre. Amén. Porque Él se hizo pecado y con su acción, con su obra redentiva, a cada creyente nos imputa la justicia de Dios en Él. Y somos justificados en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 8, y con esto concluye, hermano Beder, su pregunta. Romanos capítulo 8, en el versículo 30, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, los declaró justos, sin culpa, imputados, sin el pecado, y a los que justificó, a esos también glorificó. La iglesia de Cristo Jesús ha sido justificada, ha sido imputada con la justicia de Cristo para caminar en esta vida en santificación, sirviendo en el reino de Dios. Bendiciones, hasta la próxima.